Bien, muy buenos días. Agradezco la invitación que se me hizo para esta ponencia y este tema en particular, muy importante para la citricultura en México. Y bien, entrando en materia, pues la presentación y el tema que les voy a impartir o que voy a platicar con ustedes es la situación actual del guano de los cítricos en México. Ya la voy a escuchar. De manera muy breve, me gustaría platicar o comentar un poquito sobre la enfermedad y la importancia de esta, ¿no? Es una enfermedad que en los cítricos y a nivel América Latina es conocida e importante, ¿no? Bien sabemos que su agente causal es una bacteria llamada Candidatus liberibacter y que para el caso de México es transmitida por Diaphorina citri. Existen otras variedades, digámoslo así, de Candidatus liberibacter, la americana y la africanus, transmitidas principalmente por Thiosa erythrae. Sin embargo, estas no se encuentran presentes en México. Es una bacteria restringida al floema, es decir, que actúa en el sistema circulatorio de la planta. Hasta el momento no ha sido posible su aislamiento por medios de cultivo, lo que de alguna manera lo hace un poquito más complicado en su manejo, puesto que no se conoce o no se tiene investigación precisa en relación a la bacteria. Esta bacteria es transmitida por un cílido o bien a través de injerto, lo que hace o complica su control. Otra cuestión que complica un poco su control es que los síntomas de esta enfermedad no se manifiestan inmediatamente después de que la planta es infectada. Puede tardar de 6 meses hasta 2 años en presentar los síntomas y finalmente pues no existe un tratamiento para eliminar la bacteria una vez que es infectado el árbol, donde radica la importancia de mantener controlado al vector para evitar que más plantas se contaminen. Bien, de manera muy breve, ejemplifico aquí un poquito sobre los síntomas del HLB. Como lo pueden notar en la parte de arriba, se observan los principales síntomas en hojas, es decir, un moteado con zonas amarillentas rodeadas de un verde normal. En esta imagen se puede ver un poquito más claro, son manchas cloróticas y verde normal. Son muy característicos estos síntomas, puesto que no ocasiona un moteado uniforme, es decir, las manchas se presentan de manera aislada y diferente en cada hoja, como lo podemos ver en esta imagen y en esta imagen. Algo importante de esta enfermedad es que ocasiona en el fruto una maduración irregular, como lo podemos ver en la imagen. También ocasiona que las semillas se pongan un tanto obscuras. En esta imagen no se aprecia muy bien aquí, pero las semillas se tornan obscuras debido a que el fruto está dañado o enfermo. Es muy importante conocer que la enfermedad no se puede transmitir por semilla. A pesar de que el fruto esté muy dañado, presente síntomas muy graves, la enfermedad no puede ser transmitida por semilla. Finalmente, en esta parte vemos pues una huerta de cítricos muy dañada por HLB. Ocasiona que los árboles sean más pequeños, que tengan menos follaje y que el rendimiento y producción en los árboles sea mucho menor. Bien, ¿por qué es importante el HLB en México? México es el cuarto país productor de cítricos a nivel mundial. Es decir, que tiene una producción aproximada de 573,000 hectáreas de cítricos. Esta superficie está establecida en 24 estados citrícolas del país y entre todos ellos generan una producción de 8 millones de toneladas, lo cual llega a tener un valor de 20,424 millones de pesos. Es importante mencionar y destacar que Michoacán y Veracruz son los estados en los cuales se produce más cítricos. Michoacán tiene una producción o una superficie sembrada muy grande de lima persa y de limón mexicano, y Veracruz principalmente produce naranjas. En esta parte o en este mapa podemos observar
los diferentes cítricos que se cultivan en el país. Tenemos una mayor proporción de naranjas, seguida por los limones, y en un 11% entre toronjas y mandarinas, que principalmente lo tenemos en Michoacán y en la península de Yucatán. Bien, la industria citrícola en México es de gran importancia. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de limón. Tiene un aproximado de 2.120.613 toneladas producidas al año. Y un dato muy importante e interesante es que los plantíos mexicanos son los segundos en extensión, es decir, México tiene una superficie sembrada muy grande a nivel nacional, a nivel mundial. También ocupa el cuarto lugar en producción mundial de toronjas. Podríamos decir que no son de los cítricos principales en México, sin embargo es un dato importante que las toronjas que son producidas en México posibilitan una oferta que representa el 4.9% del total mundial de este fruto. Asimismo, ocupa el quinto productor mundial de naranja. Las naranjas que se producen en México son de muy alta calidad y 3 de cada 50 naranjas que se cosechan en el mundo se obtienen de las naranjas mexicanas. La importancia de la citricultura en México es porque genera un aproximado o más de 150,000 empleos directos y muchos más empleos indirectos. Ocupa cerca de 5 millones de jornales, aunque este es un dato que realmente nos quedamos un poco bajos, ¿no? En campo es mucha la gente que se encuentra trabajando como jornales, los cortadores, los empacadores, en fin, es una cadena productiva muy grande. Tan solo se tiene un número de 108.465 productores de cítricos en todo el país. Y entrando ya en materia, específicamente en México, el estatus fitosanitario de esta enfermedad, pues se presentó por primera vez en el 2009 en el municipio de Tizimín, Yucatán. Ese mismo año se presentó un segundo brote en Puerto Vallarta, Jalisco. Es muy importante mencionar que estos dos casos, los primeros que se presentaron en México, se presentaron en limón mexicano de traspatios. Hasta esa fecha y durante ese año no se tuvieron detecciones de HLV en huerto comercial. Sin embargo, a julio de 2017, el HLV se encuentra presente en 444 municipios de 24 entidades de México. Como lo podemos ver en el mapa y es muy claro, de 2009 a 2017 la enfermedad se ha diseminado ampliamente. Sin embargo, de la superficie nacional o de la superficie comercial que se tiene sembrada con cítricos, solamente un 16% tiene la enfermedad. Es decir, que de las 573,000 hectáreas sembradas, solamente 90,000 hectáreas tienen la enfermedad. En esta parte podemos ver el mapa del estatus fitosanitario de la enfermedad un poco más amplio y cabe destacar que tenemos dos puntos muy importantes afectados por la enfermedad. Esta parte de los estados productores o más productores de limón, donde se encuentra el hospedante más susceptible a la enfermedad, donde ha sido la enfermedad un tanto más severa y es un foco de infección que se vigila y que se cuida a fin de que no se propague hacia los estados de mayor importancia como lo es Veracruz, ¿no? Veracruz es uno de los estados que tiene una superficie de cítricos muy grande, muy amplia y con mucha producción. También tenemos un foco importante, sobre todo para las salidas y las llegadas de producto en la península de Yucatán. Aquí en realidad no se tienen sembrados cítricos importantes, digámoslo así. La mayor superficie sembrada es de naranjas, un poco menos susceptibles a la HLV, sin embargo es un punto rojo en nuestro país que tenemos bajo vigilancia. Bien, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura año con año ha realizado evaluaciones del impacto económico del HLV en la cadena citrícola.
Es decir, analiza todas las cadenas productivas de cítricos y cómo se han visto afectadas por la enfermedad. En el 2014, el ICA nos reportó que en la región Pacífico se podría tener una pérdida estimada hasta el 100% del limón mexicano y el 19% de lima persa para 2017. Esto no ha sucedido debido a las actividades que se realizan y a las contingencias que se implementan para controlar la enfermedad. El ICA también nos mencionó que para la región de la península se podría tener una pérdida estimada del 25%, principalmente en Quintana Roo y Yucatán. Y para la región del Golfo, hasta 91.925 toneladas perdidas en el estado de Veracruz, que es nuestro principal productor de cítricos. Unos factores muy importantes que considera el ICA es la condición endémica y la cronicidad del HLV, es decir, en algunos estados, como el estado de Colima, la enfermedad se va haciendo endémica, es decir, se ha adaptado muy bien a las condiciones del lugar y asimismo los productores de la zona han aprendido a vivir y a convivir con la enfermedad. Un dato muy importante que nos da el INIFAP durante 2015 es que las experiencias de estos 5 años de convivir con la enfermedad, digámoslo en 5 años hace referencia a la presencia de esta enfermedad en el estado de Colima, en plantaciones comerciales de limón mexicano, demuestra que los árboles tienen un nivel de tolerancia relativamente alto, que les permite, además de sobrevivir, producir cerca del 50% de fruta comparado con un árbol sano, lo cual, aunque es bajo, el repunte de los precios hace rentable su cultivo. Es un cultivo muy rentable y que sigue en pie y se siguen extendiendo la superficie sembrada de cítricos por la importancia económica de estos. En esta gráfica podemos observar un poquito sobre el impacto del HLV en la producción de limón mexicano en Colima. Colima es el estado que tiene mayor presencia de HLV. Podremos decir que en casi toda su superficie sembrada de cerca de 22,000 hectáreas está presente la enfermedad. A casi 7 años de la detección en Colima, se observa un fuerte impacto económico en cifras reportadas por el CIAP, es decir, que de tener una producción relativamente alta, en el 2010, cuando se detecta la enfermedad y se disemina ampliamente en el estado, se observa una muy clara disminución de la producción de cítricos. Sin embargo, durante 2015 se obtuvieron 180,000 toneladas menos que en el 2010, lo que significa una reducción de 452 millones de pesos. Esto es un impacto muy grande para el sector agrícola del estado, lo cual representa el 55% del valor total de la cosecha anual de cítricos en dicha entidad, así como el 2.5% del valor de la cosecha nacional. Y en la gráfica es muy claro, de la presencia de HLV se nota un poco aquí cuando la enfermedad o se hace conciencia de la importancia de la enfermedad y los productores o los citricultores de la zona comienzan a realizar acciones. Sin embargo, va en declive por la presencia de HLV. Esto no es muy alarmante o digamos muy preocupante. Sabemos que la citricultura del estado no va a desaparecer. El hecho a lo mejor de que haya menos producción ha hecho que la demanda sea mayor y los precios del limón incrementen mucho, lo que hace un cultivo muy rentable para el estado de Colima y podremos decirlo en general que para México. Bien, a fin de mantener el estatus fitosanitario de la enfermedad, que no se disemine más, que no se vean afectados o muy afectados los estados con mayor producción de cítricos, que pudiera afectarnos o mermarnos gravemente la producción de cítricos en México, se ha implementado la campaña contra Guanlomín de los cítricos. Anteriormente, esta campaña se basaba en protocolos de actuación ante la detección de HLV, es decir, cómo actuar cuando tuviéramos o llegara la enfermedad a un sitio donde no estuviera presente.
También se efectuaban los protocolos de actuación ante la emergencia por la detección de HLB. Era un poco similar en seguimiento a la detección. Y los protocolos para establecer áreas regionales de control del HLB y el cílido asiático de los cítricos. Actualmente, y a la fecha, todos estos 3 protocolos se encuentran en el manual operativo de la campaña contra el Guanlumín de los cítricos, en el cual se conjunta toda la estrategia para la atención de este problema. Este manual lo pueden encontrar de manera pública en la página del Senacica. La campaña contra Guanlumín de los cítricos tiene una estructura operativa muy grande. Opera en 24 estados de la República, en los cuales se tiene en cada estado un organismo auxiliar de sanidad vegetal. Lo compone o lo dirige una directiva representada por los mismos productores en beneficio o para beneficio de los productores. Adicionalmente, se cuenta con 24 coordinadores de campañas estatales, es decir, que en cada uno de los organismos auxiliares se encuentra un coordinador estatal encargado de aplicar las medidas fitosanitarias que marquen la campaña, los lineamientos y las reglas de operación establecidas por nuestro país. Dentro también de la campaña se cuenta con 56 profesionales fitosanitarios. Son técnicos capacitados, técnicos especializados en cítricos que vigilan el cumplimiento de la normativa y de la estrategia y que vigilan también que la enfermedad no se disemine. Aunado a estos profesionales, quienes realizan el trabajo en campo de revisión de trampas, monitoreo del vector, control del vector, son 506 auxiliares en campo. Y actualmente la campaña ha tomado una estrategia de contar con 10 técnicos facilitadores. Más adelante explicaremos un poquito sobre lo que es estos técnicos facilitadores que han sido un aporte muy grande a la campaña. Y también se cuentan con jornales. No podremos tener el dato exacto de jornales, puesto que estos varían mucho dependiendo de las zonas, pero es considerable el número de jornales con los que cuenta la campaña. De manera muy breve vamos a platicar sobre lo que es o lo que hace la campaña contra Guanlumín de los cítricos con el objetivo de mantener este estatus fitosanitarios, de proteger las zonas en las cuales no se tiene presencia de la enfermedad. Es muy importante realizar estas actividades, puesto que el cílido asiático se encuentra presente en todo el territorio nacional. Sin embargo, la enfermedad está presente en todos los estados. La enfermedad está confinada y aislada solamente a ciertas zonas, como lo vimos en el principio, en el primer mapa, por lo que es muy importante realizar acciones de vigilancia y de control y de monitoreo del vector para proteger estas zonas donde no está presente la enfermedad. Estas actividades van principalmente al muestreo del cílido y a la colecta del cílido para realizar un análisis molecular y detectar si es portador de la bacteria. Es muy importante conocer si el cílido tiene o no tiene la bacteria, puesto que aunque esté presente, si no tiene la bacteria no es un riesgo para la citricultura. El muestreo del cílido se puede realizar tanto en huertos comerciales como en zonas urbanas. En los huertos comerciales se priorizan los huertos que van a ser muestreados, es decir, se buscan huertos que estén cercanos a áreas muy comerciales o que estén cercanos a cuerpos de agua, a zonas muy transitadas por turistas, que pueden ser un factor de riesgo o que ponen en riesgo esas zonas comerciales, ¿no? El muestreo en huertos menores de 5 hectáreas se realiza en una T simple. Es un muestreo sistemático que se va realizando de 3x3, es decir, una planta sí y una planta no, a fin de revisar 24 plantas y tener un promedio de 5 o 10 cílidos por árbol. Estas muestras se envían al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para su diagnóstico molecular. En huertos mayores a 5 hectáreas, el muestreo se realiza también sistemático, pero en una T doble.
Es importante mencionar que para definir la T en el huerto se toma el borde por donde entran los vientos dominantes. El sílido es dispersado muy fácilmente por los vientos. En algunos lugares los vientos son muy fuertes, por lo que se prioriza el muestreo en las zonas por donde entran los vientos dominantes. Para este caso de una T doble se toma la T por donde entran los vientos dominantes y en su lado opuesto. El muestreo en sílidos en zonas urbanas es de gran importancia. Estos recorridos se realizan de manera mensual y se buscan o se detectan todos los hospedantes, ya sean cítricos o limonarios, presentes en las localidades. Estas rutas tienen que estar conformadas por 3 o más localidades. Estas localidades también tienen que estar inmersas en una zona citrícola, es decir, que alrededor, lo podemos ver, a lo mejor aquí la simbología no se alcanza a visualizar muy bien, pero podemos ver que todos estos puntitos verdes y rojos son huertos comerciales y que la ruta de muestreo atraviesa la zona urbana de esa zona citrícola. El objetivo es revisar y colectar sílidos que estén presentes en esa zona urbana. ¿Por qué revisar las zonas urbanas? Porque tenemos el antecedente y de hecho el HLB en México se presentó en zonas urbanas, no en huertos comerciales. Al tener muchos hospedantes en estas huertas comerciales que estuvieran enfermos o tuvieran la presencia de sílidos portadores de la bacteria, vamos a tener un riesgo de encontrar sílidos en las huertas comerciales donde nos va a generar un problema mayor. Bien, una vez que se detectan o que se llegase a tener una muestra positiva, ya sea de sílidos, se realiza una exploración para la detección del síntoma. Si en un huerto comercial se detectó el sílido, es importante verificar que la enfermedad esté presente de una manera visual, es decir, los técnicos capacitados en el reconocimiento de síntomas revisan el 100% de la huerta comercial. Este muestreo lo realizan de manera paralela también al muestreo de sílidos. Sin embargo, el muestreo de sílidos aquí va a ser un poco más amplio. Se realiza en 4 test, es un muestreo sistemático de 2x2 en 4 test. Aplicable a huertos positivos y solamente se van a revisar en esta parte 20 plantas. Asimismo, también se realiza un protocolo para los sílidos infectivos en rutas de muestreo o en la zona urbana que se detecten. En esta actividad se realiza mediante brigadas y se revisan y se colectan todas las muestras de manera individual por cada zona urbana. Bien, una vez que se llegase a detectar o a tener un positivo de HLB en material vegetal, que es lo más alarmante y que nos haría cambiar un poco nuestro estatus fitosanitario o modificaría nuestro estatus fitosanitario, se realiza una delimitación del brote de HLB. Es decir, se forman brigadas que van a revisar el 100% de la huerta y las huertas que estén inmersas dentro de un radio de 4, 8 y 12 kilómetros, priorizando en un riesgo alto, como se ve en la parte en rojo, medio y bajo. Se tendrían que revisar todas las huertas comerciales que dentro de este radio se encuentren presentes, a fin de determinar hasta qué amplitud o hasta qué área está esparcida la enfermedad. Si sabemos que aquí tenemos un punto o un foco rojo en una detección de HLB, es muy probable que hayan más árboles infectados. Este muestreo o esta exploración se realiza por medio de muestreos transectuales, del cual nos ayudamos de una aplicación TransN. También la pueden encontrar en la página del Senacica, el cual va determinando por las rutas, por las carreteras y por las zonas presentes ahí, las áreas urbanas presentes ahí, va determinando una metodología de transectos para realizar la exploración y de una manera más precisa y más acertada determinar la magnitud del problema. Bien, la campaña
ha implementado una estrategia muy eficaz para el control del sílido asiático. Ha implementado las áreas regionales de control. Estas son áreas citrícolas definidas en las cuales se realizan diferentes acciones enfocadas al control del sílido asiático. Se realizan de manera coordinada en épocas biológicamente justificadas, bajo un esquema de rotación de grupos toxicológicos de insecticidas, y en su caso, de ser posible, haciendo uso del control biológico. En estas áreas regionales de control tienen que contar con ciertas características. También se realiza el monitoreo del vector a fin de conocer la fluctuación poblacional de este, y se realiza el control químico-biológico. Muy importante que para estas áreas regionales de control funcionen de manera óptima, se necesita una organización y operación muy eficaz. En el mapa podemos ver todos estos recuadros, digámoslo así, o formas. Son los arcos, las áreas regionales de control en la península de Baja California. Cada estado tiene uno o dos o más arcos dependiendo de la citricultura que tenga establecida y de las condiciones ambientales con las que cuente. Las razones técnicas para implementar arcos es que México tiene una alta capacidad de dispersión del sílido asiático de los cítricos a larga distancia. Tiene una constante migración del sílido entre huertos o plantas de cítricos, lo que la dificultad de evitar totalmente la infección primaria por el sílido infectivo migrante de aplicaciones frecuentes de insecticidas. Las áreas regionales de control no han sido implementadas a la ligera, se han contado con un fundamento técnico-científico elaborado por varios investigadores, tanto del Colegio de Postgraduados como del INIFAP, que han aportado las ideas, las perspectivas de manejo, la base epidemiológica para la implementación de estas áreas regionales. Estos artículos se encuentran ya sea en la página del Colegio de Postgraduados o bien del INIFAP, los cuales pueden ser consultados de manera pública. Las áreas regionales de control principalmente o las determina, nos colabora con nosotros el Colegio de Postgraduados. Ellos hacen un análisis de la abundancia del hospedante, la susceptibilidad del hospedante, la cantidad de distancia entre los focos que se han presentado por historicidad en el monitoreo del vector y la carga de inóculo que se presenta en la zona. Es decir, hay ciertas zonas donde los sílidos son más infectivos que en otros, por lo que un arco sería de mayor eficacia en esa zona, y la dirección de los vientos dominantes. Cada arco por estado tiene una superficie establecida, una localización establecida y cuenta con una huerta centroide. Es decir, esta huerta centroide es un punto de partida para evaluar el control químico del sílido. Las áreas regionales de control, para mantener o fortalecer un estatus de la enfermedad en México, se rige o se basa por un grupo técnico de HLB. En este grupo técnico participan todas las instituciones o representaciones importantes en cuestión de sanidad vegetal. El SENACICA cuenta con un representante en cada estado que participa en estos grupos técnicos. La delegación de la SAGARPA en cada estado es fundamental para el seguimiento de las actividades, y la parte de los gobiernos estatales en su parte vegetal cuentan dan un punto de vista muy bueno para esta campaña. El gerente de cada Comité Estatal de Sanidad Vegetal, quien da la guía técnica a este organismo auxiliar, participa también, así como el coordinador estatal del HLB y los coordinadores de otras campañas como Moscas de la Fruta y Vigilancia, que colaboran o que tienen también actividades dentro de su estrategia en cultivo de cítricos. Los investigadores de INIFAP, Colpos o instituciones públicas dan el fundamento técnico-científico para estas áreas regionales de control, y también se cuenta con un técnico facilitador. Las funciones de todo este grupo técnico es proponer los periodos de aplicación
regionales de manera oportuna y precisa para que este control sea eficaz y se mantenga un estatus o se evite que la enfermedad se disperse. Asimismo, determina un umbral de acción para los focos de infestación, es decir, cuáles focos van a determinar o van a ser un peligro para la citricultura en ese estado. Define también los ingredientes activos que se van a utilizar para el control del psílido, y algo muy importante es que todas estas personalidades tienen que colaborar, coadyuvar y trabajar de manera coordinada y en equipo para mejorar la estrategia en el manejo del HLV. Es muy importante destacar que en los grupos técnicos se cuenta con gente especializada, con doctores, maestros en ciencias, que han realizado una investigación muy grande en cítricos, que los posee una experiencia en cítricos que fortalece las actividades de la campaña, que dan cierto pie a que el control regional se haga de manera adecuada. Todo este sustento lo tenemos por estos investigadores, los principales, o no por decirlo principales, puesto que todos coadyuvan de manera coordinada y en apoyo a la campaña, es el INIFAP. Los que están en azul pertenecen al INIFAP, los que están en verde pertenecen al Colegio de Postgraduados, y también contamos no solamente con esas dos instituciones, sino con otras universidades como la de Tamaulipas y la de Baja California Sur, que ayudan y que dan bastante soporte a estas áreas regionales de control mediante los grupos técnicos. Dentro de estas áreas regionales de control y para mantener el estatus es muy importante el monitoreo del vector. Anteriormente se realizaba un monitoreo de manera semanal, las trampas eran revisadas de manera semanal, eran revisadas casi el 100% de las huertas establecidas en el arco. Sin embargo, esto pues implicaba un poco más de recurso en personal y en insumos. Este año, y bajo el nuevo esquema de la estrategia de HLV, el monitoreo se realiza de manera catorcenal y se tienen solamente ciertos puntos monitoreados, los cuales fueron evaluados epidemiológicamente por el INIFAP, que dan una representatividad de la fluctuación poblacional del psílido en todo ese arco. Este monitoreo nos sirve para realizar el control de los focos de infestación conforme al umbral de acción definido por cada grupo técnico, a fin de que si se tiene un pico poblacional muy alto, este sea controlado de manera local y de manera oportuna. El monitoreo este año se realiza en un bloque de 20 trampas que tienen que ser localizadas en los puntos de monitoreo ya especificados, y se realiza en el borde de los predios. Si los predios son muy grandes, esperaríamos que las 20 trampas quedarán a lo largo del predio, por donde están los caminos o por donde hay cuerpos de agua, donde entran los vientos dominantes. O bien, si los huertos son muy pequeños, es importante que se coloquen bien las 20 trampas. Puede ser en toda la periferia del huerto, no importa que las trampas den toda la vuelta o que todo el huerto quede rodeado de trampas, no pueden ser ni más ni menos de 20 trampas. También algo muy importante que se realiza en las áreas regionales es el monitoreo de carga de inóculo, es decir, nosotros queremos saber qué tanto afecta el psílido, es decir, si tenemos mucho psílido pero tiene poca carga de inóculo, es decir que nuestra infección o nuestra probabilidad de infección es menor, a diferencia de que tuviéramos pocos psílidos pero que estos tuvieran mucha carga de inóculo, es decir que estuvieran infectados severamente, que nos van a causar una infección mucho mayor. Dentro de las áreas regionales de control, utilizamos una aplicación móvil que nos facilita mucho el proceso y análisis de la información que se recaba en campo. Cada trampa es leída por un
por un smartphone, digámoslo así, que lleva una aplicación móvil. Esta aplicación móvil captura la información básica de la trampa, como es el lugar del predio, y lo más importante, cuántos sílidos fueron encontrados en esa trampa. Actualmente se tiene una red de monitoreo establecida en 64.149 hectáreas y se tienen activas dentro de Arcos 45.221 trampas. Es importante mencionar que anteriormente se tenían porcentajes o niveles de infestación muy bajos, 0.7, 0.5. Sin embargo, este año los niveles de infestación han incrementado debido a que las trampas son revisadas cada 14 días, lo que incrementa la captura de sílidos. Y dentro de las áreas regionales de control, la actividad más importante es el control del sílido asiático. El control se realiza de manera regional, es decir, que toda el arco realiza el control en las mismas fechas. Se tienen que utilizar productos con registro COFEPRIS. Este registro lo da la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es importante que se controle el vector, pero no se causen más problemas o se tengan problemas después de salud, ¿no? Se realiza una rotación de grupos toxicológicos para evitar la resistencia del sílido a ciertos productos, y las aplicaciones regionales se tienen que cumplir en un periodo máximo de 15 días. Dentro de las áreas regionales de control y con el seguimiento del monitoreo se da la atención a los focos de infestación. Estos tienen que ser máximo en una semana, es decir, en 7 días. Estas áreas de control reducen el impacto negativo en organismos de control biológico y polinizadores porque se realizan una sola vez y no se realizan en periodos o en diferentes periodos. Asimismo, reduce la posibilidad del surgimiento de plagas secundarias porque se evita el uso constante de agroquímicos. La aplicación regional. Esta es una perspectiva coordinada y en un periodo de 15 días. El estado de Michoacán cuenta con 17 arcos. Cada color representa un arco y todos estos son los huertos citrícolas con los que cuenta el estado. Es, digámoslo, como una misión maratónica el cumplir un control regional en 60.000 hectáreas durante 15 días. Sin embargo, el estado de Michoacán lo ha logrado año con año. Es un control efectivo en el que, claro, requiere una organización y una estructura muy buena. Requiere la participación del gobierno del estado, requiere la participación de Zagarpa, requiere la participación de los extensionistas en cítricos que estén trabajando en esa zona, y lo más importante, requiere de la participación de los productores citrícolas que estén convencidos del problema que es el HLB, de las pérdidas que les puede ocasionar el HLB y que se sientan convencidos, comprometidos a colaborar con las acciones de la campaña bajo estos arcos y realizar el control en 15 días. El control regional también puede realizarse con hongos entomopatógenos. Esta es una estrategia que se utiliza más en la península de Yucatán, donde tenemos muchos apiarios, mucha producción de miel que se ve afectada con las aplicaciones de productos químicos. Se ha optado por utilizar cepas de Isaria javanica y de Metarrhizium anisople, las cuales son proporcionadas por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. Ellos determinan la época, las cepas, las dosis y los laboratorios que pueden proporcionar este material. Este material tiene que contar con ciertas características muy específicas para que su control sea eficaz. Dentro del control regional existen muchos huertos abandonados que ya no son atendidos por el productor. Sin embargo, son un foco de infección muy grande y que el control regional no tendría el éxito que esperaríamos si no se controlan también esos huertos comerciales. Huertos abandonados. Estos huertos abandonados se atienden con la liberación de tamaricia, así como las zonas urbanas inmersas
en las zonas citrícolas. Es decir, todo esto que vemos aquí son predios citrícolas y tenemos una zona urbana muy grande que puede ser un foco de infección. Es muy común que en todos los traspatios haya mínimo un limón, una naranja, una limonaria, que pueden ser hospedantes del cílido, que con los vientos que se presenten en la zona se pueden dispersar hacia la zona citrícola. Es por eso que en esas zonas se realiza la liberación de Tamarixia. Muy bien, algo muy importante que nos ha permitido mantener un estatus fitosanitario estable durante este año ha sido la implementación de técnicos facilitadores fitosanitarios. Este personal técnico cuenta con otro perfil. Tiene un perfil en cuestiones sociales, o son antropólogos o son psicólogos que ayudan y coadyuvan en la unión del técnico productor. Es una figura encargada de entablar un diálogo entre el organismo de sanidad vegetal y los productores citrícolas. Esto hace que se reduzca la brecha entre el conocimiento técnico y el conocimiento empírico que tienen ciertos productores, y que las problemáticas sociales emergentes no sean un obstáculo para la campaña. Las actividades que estos técnicos realizan son recorridos en huertos y comunidades, siempre acompañados de los técnicos, puesto que carecen un poco del conocimiento técnico y agronómico que requiere el productor. Realizan talleres y pláticas para sensibilizar, concientizar sobre la capacitación y organización. Es decir, sensibilizan al productor para que éste sea consciente del problema que es HLB y participe en las acciones de la campaña. Realiza también sensibilización y capacitación a los técnicos para que puedan trabajar con los productores. Muchos técnicos dan el plus a su trabajo en campo, y ese plus es convencer a los productores. Convencer a un productor a lo mejor es el reto más grande con el que cuenta la campaña, y estos técnicos facilitadores dan las ideas o los conocimientos para convencer a ese productor. Y también realiza un trabajo activo con las autoridades locales de cada comunidad. Es decir, que el comisariado ejidal de cada comunidad o la organización que tenga cada comunidad participe dentro de las actividades del control regional. Todo esto que realiza la campaña, tanto el muestreo como el control, como el monitoreo, es a fin de mantener un estatus, que la enfermedad no avance severamente o no llegue a los estados en los que tenemos una producción de cítricos muy grande, y que a la fecha aún ahí en esas zonas no tenemos el problema de HLB. Y buscamos también que el productor sea tan consciente del problema que es HLB que ellos realicen arcos autónomas. Es decir, el organismo auxiliar únicamente va a apoyar, a asesorar, pero ellos ya no van a dar el insumo para el control químico. El productor va a adquirir su producto y ellos lo van a aplicar. Estados como Tamaulipas, como Baja California, como Oaxaca, han estado realizando las gestiones y el trabajo en la concientización de los productores para llegar a este objetivo, que ellos realicen el control y que se mantenga un poco más confinada la enfermedad. Los resultados del manejo regional. ¿Por qué realizar estas áreas regionales de control, o qué ganamos con tener estas áreas regionales de control? En lo principal es que se reduce del inicio de la epidemia en casi un año, porque las aplicaciones y el control se hacen en los momentos adecuados, estratégicos, cuando hay mayor población o cuando se tienen muchos brotes, los cuales son atractivos para el cílido asiático. Se tiene una reducción de manera considerable en la incidencia y en la tasa de avance del HLB en un 90 y 75% respectivamente. Se tiene la disminución de la necesidad de uso frecuente de insecticidas para el control del cílido, porque al atacarlo en un momento adecuado, en un momento estratégico, vamos a reducir la población y ya no vamos a tener que estar utilizando productos seguido que dañen tanto a la fauna benéfica de la zona como tener otros problemas mayores, ¿no? Y finalmente
reduce los costos en el manejo de HLB debido, claro, también a que las aplicaciones de insecticidas son menos frecuentes, pero son más eficientes. El control del vector y la eliminación del inóculo, los resultados de manejo regional, ¿no? Esto reduce de manera regional la fuente de inóculo y reduce la población infectiva del PAC, como ya lo mencioné, y de huertos adyacentes, y reduce las poblaciones del sílido que migran hacia huertos manejados, ¿no? Y consecuentemente disminuye la infección primaria de una manera muy eficaz. De manera muy breve y muy puntual, los avances que se tienen en este 2017 dentro de las áreas regionales de control es un muestreo, o dentro del muestreo para la detección de la enfermedad se ha realizado en 66.995 hectáreas comerciales al mes de julio de 2017. El diagnóstico molecular se han tomado 8.972 muestras, de las cuales 8.204 han sido negativas. Es decir que se tiene mucho sílido, pero no todo es portador de la bacteria, o se tienen síntomas, pero no todos son causados por HLB. Sin embargo, pues sí se tienen 761 muestras positivas que han dado pie a la implementación de todas las acciones antes mencionadas, y se tienen 7 muestras indeterminadas, es decir, que se colectaron mal o no llegaron en buenas condiciones para su diagnóstico molecular. El control del vector en huertos comerciales se ha realizado a través de 100 áreas regionales de control establecidas en todo el territorio nacional, y se han atendido 41.489 hectáreas y 188.975 traspatios en todo el territorio nacional. El control biológico únicamente se ha realizado por ahorita con la liberación de Tamarixia con 4.3 millones de individuos en las zonas urbanas y huertos abandonados, como un fortalecimiento para el control en los huertos comerciales. Bien, las nuevas plantaciones de cítricos tendrán que sufrir un cambio sustancial o cambios sustanciales que se caracterizan por la implementación de un manejo integrado y sustentable del cultivo, donde será fundamental la optimización de la nutrición de los árboles, con lo que se mantendrá el vigor de los árboles y mejorará su respuesta a la enfermedad. El uso de mayores densidades de plantaciones compensará las pérdidas de rendimiento individual de los árboles causados por la enfermedad. El control integrado de plagas y enfermedades coadyuvará a mantener buenos rendimientos y alta calidad de la fruta. Esta estrategia de convivencia ayudará a ganar el tiempo suficiente para que se generen nuevas variedades con mayor tolerancia a la enfermedad. Bien sabemos que el HLB es un problema muy grande, tanto en México como en otros países, que merma la producción de cítricos. Sin embargo, el aplicar todas las medidas fitosanitarias, el vigilar el sílido, el avance del sílido, el realizar el control del sílido, nos van a permitir tener ese tiempo que necesitamos para encontrar nuevas estrategias de manejo, para convencer al productor de participar o de que se haga propio del problema para que la enfermedad no sea tan grave y se pueda manejar de mejor manera. Finalmente, este es el equipo con el que contamos en la Dirección General de Sanidad Vegetal. Somos 5 técnicos encargados de dar el seguimiento técnico operativo a esta campaña y de alguna manera los responsables de mantener un buen estatus fitosanitario de la enfermedad en México.